En esta imagen vemos a varios taiwaneses en las oficinas de un broker en 1988, celebrando con champán que el TAIEX, su índice bursátil, superaba los 7000 puntos, es decir, se multiplicaba por más de 10 veces desde 1985. En esta otra imagen vemos a cientos de taiwaneses esperando a que el índice ahora toque los imposibles 10.000 puntos, con más champán, obviamente gratis, petardos, buffet libre y actuaciones musicales. Los años 80, la gran época dorada de bolsa en Taiwán, en la que las loterías se prohibieron, las comisiones en bolsa eran casi cero, los brokers se multiplicaron de 27 a 297 y las cuentas de inversores llegaron a tocar los 4,6 millones en 1990 para una nación de 20 millones. Un mercado que parecía imbatible, donde los estudiantes universitarios empezaban a faltar a las clases para comprar acciones y las chicas de secundaria, desesperadas por acumular ahorros para tirar al mercado, se fueron a la prostitución a tiempo parcial. Momento también en el que se compraron 3000 Mercedes-Benz en Taiwán. Y cuando alguien decía que el mercado estaba sobrevalorado, siempre se daba la misma respuesta. Sé que algunas personas piensan que el mercado podría caer, pero simplemente no entienden a Taiwán. Taiwán ya no era la República de China, sino la República del Casino. A finales de los 80, el índice de bolsa de valores de Taiwán habría subido más del 1200% durante 3 años. Pongámonos en contexto, el S&P 500 solo ha subido un 660% desde su mínimo de marzo de 2009, hace 13 años. Esta burbuja era algo que por su propio peso acabaría cayendo, desencadenando ya no solo un crash bursátil, sino que vino con protestas donde los inversores rogaron al gobierno que interviniera y salvara el mercado, con un alto funcionario de la SEC sufriendo múltiples puñaladas a manos de un asesino desconocido, con un aumento del 75% en los pacientes psiquiátricos confinados en el sanatorio municipal de Taipei, o con el presidente de un broker importante ahorcado con el cordón de una cortina en su dormitorio. La burbuja que apareció en Taiwán en la década de 1980 es una de las más grandes que el mundo haya visto jamás. Los precios de las acciones subieron más de 12 veces en menos de 4 años, en un mercado donde un tercio de todos los taiwaneses mayores de 15 años apostaban activamente en la bolsa. Esta es la historia sobre el ascenso y caída de lo poco discutida pero espectacular burbuja del mercado de valores de Taiwán, tal y como se relata en el libro The Great Taiwan Bubble de Stephen Champion. Y antes de empezar, recuerda como siempre, si no lo estás, suscribirte aquí debajo y activar las notificaciones dejando un gran like, ya no solo para apoyar a esta comunidad de casi 40.000 inversores particulares, sino porque ahora está activo el sorteo del mes de julio de libros de inversión, donde estoy sorteando estos libros que ves en pantalla. ¿Cómo funciona? Pues yo voy a subir a lo largo de julio X vídeos, sean 6, 7, 8. A final del mes de julio, en el primer vídeo de agosto, voy a dar 4 ganadores de este mes de julio, que van a ser 4 vídeos aleatorios que haya subido este mes. Pues a lo mejor el número 1, el 3, el 4 y el 6. En cada uno de estos 4 vídeos habrá un ganador, es decir, habrá 4 ganadores que podrán escoger este vídeo. ¿Cómo participar? Simplemente tienes que suscribirte al canal, dejar un like y también poner un comentario, ya sea de qué libro quieres o de simplemente algo relacionado con el vídeo que estás viendo en ese momento, como por ejemplo ahora este examen del CFA, ¿cuál ha sido tu puntuación final? Para tener más posibilidades, pues puedes poner más comentarios, y la gracia aquí es que comentes en cada vídeo del mes, porque así tendrás más probabilidades de que si no se les ha escogido en un vídeo, lo harás en el siguiente, o en el otro, o en el cuarto. Así que mucha suerte a aquellos que estéis participando en este sorteo del mes de julio, y si os gusta, lo seguiremos haciendo en los próximos meses. Taiwán, la tierra prometida. Tras perder la guerra civil china en el 49, el jefe del gobierno nacionalista, Chiang Kai-shek, y 2,5 millones de sus seguidores evacuaron a la isla de Taiwán. Taiwán se convirtió entonces en la base de la nueva República de China, con un gobierno dirigido por el partido Kuomintang del propio Chiang Kai-shek. Los primeros años fueron horrorosos, había millones de refugiados esparcidos por la isla con oportunidades de trabajo escasas y un nivel de inflación que terminó con los ahorros de muchas personas. Pero
Kai-shek estaba decidido a eliminar la corrupción y corregir muchos de los errores que se habían cometido en China. Una reforma clave que emprendió el gobierno fue la redistribución de la tierra. Entre el 51 y 53, el gobierno redistribuyó 430.000 acres, o lo mismo, 174.000 hectáreas de tierra de grandes propiedades privadas a particulares. Los propietarios recibieron el pago de sus tierras a través de bonos del gobierno a 10 años y acciones de empresas estatales. Más tarde, la inflación consumiría la mayor parte del valor de los bonos. Entonces, la reforma agraria esencialmente transfirió recursos de la clase terrateniente a los individuos y la productividad agrícola aumentó en el proceso. La política económica se desplazó entonces hacia las exportaciones manufactureras. Taiwán experimentó un auge de las exportaciones que continuó desde la década de 1950 hasta la década de 1990. En los 70, Estados Unidos y muchos otros países de la comunidad mundial no daban reconocimiento a Taiwán en favor de la República Popular China. Taiwán se vio obligado a salir tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. En el 80, el inversor de mercados emergentes Mark Faber describió al mercado bursátil taiwanés como adormecido y aislado. Es un mercado moribundo y sin liquidez que fue ignorado a nivel local e internacional en favor de los juegos de activos duros de moda en ese momento, como el oro y la plata. Al visitar la casa de bolsa más grande de la isla, describió a los empleados de la compañía como conmocionados por el evento sin precedentes de la visita de un extranjero. En ese momento, el Banco Central de China, de Taiwán, era el más autónomo de todos los bancos centrales en el este de Asia. Los controles de capital eran estrictos, los préstamos extraterritoriales eran mínimos y el nuevo dólar taiwanés estuvo anclado al estadounidense durante un cuarto de siglo hasta mediados de la década de los 80. Una consecuencia del auge de las exportaciones y de un tipo de cambio fijo fue la acumulación de reservas de divisas. A mediados de la década de los 80, las reservas de divisas de Taiwán eran solo un poco más pequeñas que las de Japón, un país con una población 5 veces mayor. Taiwán pasó de muy pocas reservas internacionales en los 70 a 20.000 millones en el 85 y luego 80.000 millones en el 87. A partir de 1980 se permitió a los bancos fijar sus propias tasas sobre los productos del mercado monetario. En el 85 se ampliaron las bandas dentro de las cuales debían fijarse las tasas de interés reguladas. También se liberalizaron las tasas de interés de los depósitos en moneda extranjera. Este tipo de desregulación financiera condujo a una explosión de los préstamos hipotecarios y de consumo. Entre el 80 y el 85, el número de bancos extranjeros que operaban en Taiwán aumentó de 12 a 32. Con las exportaciones en auge, el superávit de Taiwán se disparó y alcanzó el 19% del ingreso nacional bruto a mediados de los 80. A medida que el dinero especulativo fluía hacia el país, en el 85, el Banco Central finalmente permitió que el dólar taiwanés se apreciara y lo hizo un 60% entre el 85 y 90. El crecimiento del PIB estuvo en el rango del 6-8% con un creciente entusiasmo por el cada vez más fácil acceso de Taiwán al mercado de China continental. Se acaba la lotería, empieza la bolsa. Esta burbuja no se distingue de muchas otras a primera vista, ya que como estamos viendo, se creó a partir de una acumulación de ahorros en una economía de alto crecimiento impulsada por las exportaciones, que generó un exceso de liquidez. Antes del 83 no había realmente ninguna forma legal y efectiva para que un inversor internacional comprara acciones taiwanesas. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, el mercado de valores finalmente se abrió a los inversores extranjeros y el dinero comenzó a llegar. Las entradas de capital hicieron que las tasas de interés se desplomaran. Mientras tanto, los hogares sintieron aversión a la pérdida ahora que sus depósitos bancarios no estaban rindiendo casi nada, así que buscaron un retorno más alto en otros instrumentos financieros. Parte de ese dinero terminó, como no, en la bolsa de valores. En el 85 se lanzó una lotería ilegal llamada Dajia Le. Se extendió como la pólvora por todo el país, especialmente en el centro y en el sur de Taiwán. Por tan solo 300 o 500 dólares taiwaneses, elegías un número del 0 al 99 y podías obtener un premio multiplicando de 15 hasta 19 veces, mucho más que cualquiera de las loterías del estado. Se convirtió en un gran éxito en todo Taiwán. De repente casi todo el mundo estaba en el juego ilegal. La razón por la que Dajia Le floreció fue la recesión económica del 85. La tasa de desempleo aumentó al 4,1%,
el máximo de la última década, y 320.000 taiwaneses desempleados caminaban por las calles en busca de trabajo. Muchos de ellos se desilusionaron y se dedicaron al juego. Después de unos años, el gobierno tomó medidas energéticas contra estas loterías ilegales y la Dajia se cerró poco después. El autor del libro, el cual estamos resumiendo, Steven Champion, describe cómo cientos de miles de estos jugadores buscaban una nueva solución, por lo que muchos se habían convertido en especuladores bursátiles como una salida para su adicción al juego. En el 86, el mercado subió hasta el nivel clave de los 1000 puntos. Sin embargo, el optimismo estaba en el aire. En el 87, Taiwán se convirtió oficialmente en una democracia y muchos creían que el futuro era brillante. Se levantó la ley marcial, se formaron nuevos partidos políticos y se suavizó la censura de los medios. Así, el mercado superó los niveles de 1500 y 2000 puntos en lo que parecía un mercado alcista sin fin. Las causas de esta burbuja residen en la estructura del mercado y en los jugadores. En los 80 aparecieron unos costes muy bajos de transacción en la bolsa, lo que permitió la hiperactividad de trading en una amplia sección representativa de la población, un comportamiento que se parece mucho a lo que hemos vivido en 2020 y 2021. Las comisiones se fijaron en 0,5% cuando se introdujo el trading online en enero del 87. El volumen diario en la bolsa de valores de Taiwán era igual al de Tokio, Frankfurt y Nueva York a principios de los 90. La rotación de activos para todo el mercado aumentó del 200%, que ya era bastante, al 600% entre el 86 y el 89. Había 4,6 millones de cuentas de brokers activas en el 90 en una nación de 20 millones de habitantes. Todo el mundo estaba comprando y vendiendo sin parar. Para poner contexto, en los Estados Unidos hoy en día hay alrededor de 100 millones de cuentas en un país de 330 millones de habitantes. El número de brokers de la bolsa se multiplicó durante ese periodo de 27 a 297, desde junio del 88 hasta marzo del 90, facilitando y beneficiándose de esta actividad. Los beneficios antes de impuestos de estos brokers de bolsa aumentaron de 110 millones a 1.174 millones entre el 86 y el 89. De repente, casi todos los taiwaneses se involucraron en el mercado. Un asombrado medio extranjero comenzó a llamar en broma a Taiwán la República del Casino, en lugar de la República de China. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Taiwán comenzaron a faltar a sus clases matutinas. Los maestros de escuela primaria interrogaron a sus alumnos para ver qué acciones estaban comprando sus padres. Las chicas de secundaria, desesperadas por acumular ahorros para tirar al mercado, se volvieron a la prostitución a tiempo parcial. Esto es parecido al aumento de trading sin comisiones de Robinhood. En estas empresas hay un modelo de negocio subyacente que requiere una gran cantidad de volumen, ya sea en comisiones cercanas a cero o payment for order flow para compensar cero comisiones. Es por esto que debemos ir con mucho cuidado al escoger con qué broker queremos invertir nuestro dinero, ya que es un sector en el que pueden existir muchas estafas que prometen rentabilidades atractivas sin ningún coste. Si queréis una buena opción hoy en día, tenéis a Freedom24, un broker europeo para invertir y ahorrar. Se trata de una empresa fundada en el año 2008 con más de 350.000 clientes en todo el mundo y regulada por las principales autoridades de supervisión como la SEC. De hecho, el holding FRHC de Freedom cotiza en el Nasdaq. La plataforma ofrece más de 1 millón de instrumentos como acciones, ETFs, opciones y futuros, y con el broker se tiene acceso a las 15 bolsas de valores más grandes de Estados Unidos, Europa y Asia. Freedom cuenta con más de 1 millón de instrumentos, ideas de inversión gratuitas y una cuenta de ahorro muy interesante que ofrece un plan diario con un 2,5 hasta 3% de rentabilidad y uno a largo plazo que ofrece una rentabilidad del 3,6 hasta el 5,8%, además de tener atención al usuario en castellano. También comentar que ahora, si depositas en tu cuenta en euros antes del 20 de agosto y usas los códigos promocionales que ves en pantalla, podrás conseguir hasta 20 acciones de regalo por valor de 3 hasta $600 cada una. Por ello, os dejo el enlace en la descripción para que os podáis registrar de manera gratuita. Numerosos especuladores llamaron la atención, como Gashead Chai, Exosys Yu, Little Boss Wen, cuyas predicciones fueron seguidas por inversores minoristas. Los traders con muchos seguidores simplemente pondrían un precio objetivo en una acción que luego se convertiría en un punto de referencia para los jugadores minoristas. Había clubes de fan de acciones que colocaban anuncios codificados diariamente en las páginas financieras para informar a los clientes sobre los números de teléfono que cambiaban rápidamente, a los que podían llamar para obtener información
información sobre acciones del día. Nada de esto está muy lejos del comportamiento de los inversores minoristas en 2020 y 2021. El medio apenas se modifica y el mensaje sigue siendo el mismo, de Reddit en Wall Street Bets o grupos comerciales de Discord, como Discord Trading o el propio Discord de Wall Street Bets. O por ejemplo, Chamath Pilapitilla publicaban memorándums de una página para sus inversiones en SPACs, como Metromile, Clover o Proterra. Uno de los impulsores notables detrás de los movimientos de los precios en estos SPACs, que son acciones sin nada dentro, sino que buscan una adquisición a un año vista, es una combinación de aprovechamiento de los minoristas interesados impulsados por el trading de coste cero. El 60% de los reporteros financieros poseían acciones y el 84% de este grupo admitió su participación con posesión de información privilegiada. Al ser entrevistados, el 30% de estos reporteros admitió haber considerado abandonar su profesión para poder jugar en el mercado a tiempo completo. En el 88, TAIEX superó la marca de los 7.000 puntos, más de 10 veces desde el 85. En las oficinas de los brokers, los inversores minoristas celebraban con champán y caras felices. En cada esquina de la calle, las noticias y las revistas alardeaban del conocimiento secreto sobre cómo ganar en las acciones. Los seminarios más populares en todo el país trataban sobre la inversión en acciones. El espectáculo incluso atrajo a la televisión japonesa para que trajeran a un equipo de reporteros para observar tal locura. Ese año se compraron 3.000 Mercedes-Benz, lo que convirtió brevemente a Taiwán en el segundo mercado más grande del mundo. La gente hizo fila para comprar abrigos de visón por valor de decenas de miles de dólares taiwaneses. Los precios de las propiedades en Taiwán se dispararon. En Taipei los precios pasaron de 67.200 en el 86 a 368.700 en el 90, aumentando por 5,5 veces. Si hay dinero, hay estafas. El trading se dirigió a áreas propensas a la manipulación. Se crearon muchas empresas ficticias que no tenían ingresos activos o empleados, pero seguían cotizando. Los empresarios establecieron las llamadas compañías de inversión financiera, que tomaban dinero de los depositantes minoristas a altas tasas de interés y especulaban en acciones y mercados de divisas. Muchos de ellos tenían conexiones con las mafias de Taiwán, incluido el Hongyuan, empresa de inversiones de Shen Changsheng, que estaba respaldado por la banda Four Seas Gang. Se invirtieron miles de millones de dólares y surgieron otros FIC clandestinos para emular ese éxito que estaba teniendo la empresa Hongyuan. La forma en que funcionaban estas empresas, como Hongyuan, era que por cada inversión de $150.000 de Taiwán recibías 5.000 en intereses mensuales y un salario de 7.000. Al final lo que hacía era invertirlo todo en estas acciones tan arriesgadas en un mercado que no paraba de subir. Shen hizo una fortuna a través de Hongyuan. Veteranos y servidores públicos jubilados con dinero en el banco se apresuraron a unirse a estas turbias firmas de inversión, ansiosos por comenzar su segunda carrera. Para los extraños, Hongyuan parecía una caja negra. Solo Shen conocía el estado real de las cosas. Shen contrató a un genio de las inversiones del continente llamado Yu Jung-min, quien previamente había sido sentenciado a 8 años de prisión en relación con una investigación de fraude bancario. Fue el autor intelectual detrás de las manipulaciones del mercado de valores de Hongyuan, lo que creaba un historial envidiable mientras el mercado de valores estaba en auge y no paraba de subir. En el apogeo de la burbuja, Hongyuan controlaba una gran proporción de las empresas más grandes de Taiwán. El mercado se tambaleó brevemente en el 88, pero rápidamente recuperó el impulso. Durante ese año, el nuevo presidente Lee Teng-hui nombró a Shirley Kuo como ministra de Finanzas. Para controlar la burbuja bursátil, Kuo anunció un impuesto a las ganancias derivadas de transacciones de valores. TAIEX, el índice, se desplomó durante 19 días seguidos, pasando de más de 7.000 a menos de 5.000. Los inversores salieron a las calles y fueron a la residencia de Kuo. Temeroso de perder las elecciones del próximo año, el gobierno dio marcha atrás y canceló el impuesto. Los precios de las acciones explotaron de nuevo con fervor. Solo tomó unos meses en recuperar el máximo anterior. A medida que el mercado superaba el nivel de los 6.000, 7.000 y 8.000, los corredores de bolsa celebraban salvajemente celebraciones en sus salas de negociación. Los brokers ofrecieron champán gratis, petardos explosivos, globos, buffets y actuaciones musicales a sus clientes más leales. Entre los inversores minoristas, la atención pronto se centró en el casi místico nivel de 10.000 puntos. Algunos se burlaron de la idea de que el mercado pudiera subir tan alto.
pero pocos dudaron de que realmente podía suceder. En junio, el índice superó esos 10.000 y las multitudes lo celebraron. Unos meses más tarde, el índice llegó a los 12.000. El autor Steven Champion, que en ese momento administraba fondos centrados en acciones taiwanesas, recuerda haber pensado para sí mismo: una vez que está más allá de los límites de la lógica, no se sabe hacia dónde irá el mercado. Supongo que 12.000 puntos no es realmente más loco que 8.000 o 20.000. Sintió que si el mercado seguía subiendo mientras él tenía su cartera en efectivo, sus inversores se irían, y entonces jugó el juego como todos los demás. Un taxista contó que el mercado funcionó como magia. Había podido crear una fortuna de 5 millones de dólares y viajó por el mundo. Había podido comprar a su esposa un Rolex con incrustaciones de diamantes. Cuando se le preguntó sobre los riesgos potenciales en el mercado, dijo: sé que algunas personas piensan que el mercado podría caer, pero simplemente no entienden a Taiwán. En una cena en uno de los bancos controlados por el gobierno, un visitante estadounidense hizo sonar la señal de advertencia sobre un mercado sobrevalorado. Los lugareños habían escuchado tales advertencias cientos de veces antes. Se escuchó a los banqueros en la audiencia susurrar: los extranjeros simplemente no pueden entender nuestro mercado. El retorno compuesto durante los 5 años anteriores había alcanzado récords internacionales. El TAIEX había pasado de 1.000 puntos en el 86 a 12.000 en el 90. Los precios de las acciones se multiplicaron por más de 12 en menos de 4 años. Para el otoño del 89, el PER del TAIEX era de 100 veces, aproximadamente el doble del nivel ya alto, múltiplo de 51 veces en Japón. El PER para mercados como Indonesia, Tailandia y Malasia fue de 22, 26 y 28 veces respectivamente en sus puntos más altos. El pinchazo. En el 89 todas las acciones de todas las empresas que cotizan en Taiwán habían cambiado de manos poco menos de 6 veces. En los días pico de febrero del 90, la negociación en la bolsa de valores de Taipei superó el volumen de negocios combinado de las bolsas de Tokio y Nueva York. Los inversores internacionales expresaron su preocupación por la sobrevaloración del mercado. En el 89, Mark Faber escribió a sus clientes: creemos que el mercado de Taiwán actualmente está significativamente sobrevalorado. En muchos sentidos, el auge de Taiwán es comparable a la burbuja de los mares del sur, que por cierto, tenéis un vídeo que hice hace unas semanas explicando esta burbuja detalladamente. Os lo dejo aquí arriba. ¿Qué evento desencadenará la caída? No lo sabemos, pero en el nivel actual de valoración, el margen de error se ha vuelto extremadamente delgado. Cuando el índice de la Bolsa de Valores de Taiwán cerró en 12.495 el 10 de febrero del 90, la psicología de los inversores había comenzado a cambiar. A principios del 89, el Banco Central puso freno a la especulación inmobiliaria, limitando los préstamos bancarios a promotores inmobiliarios y prestatarios hipotecarios. Eso hizo que el mercado inmobiliario comenzara a tambalearse. Y en octubre de 1989, Taiwán fue eliminado de la lista de manipuladores de divisas de los Estados Unidos. La revaluación del dólar taiwanés se detuvo y el capital especulativo comenzó a filtrarse. A principios de 1990 el mercado comenzó a tambalearse. Parecía que el mercado estaba descansando antes de escalar nuevas alturas desconocidas, tal y como lo había hecho tantas veces en el pasado, pero en cambio entró en un vicioso mercado bajista que sorprendió a la mayoría de los minoristas. Muchos inversores pensaron que el gobierno proporcionaba una protección casi garantizada a la baja. El partido Kuomintang había utilizado el auge del mercado de valores como eslogan para su reciente lema de campaña electoral: grandes ganancias y gran prosperidad. Muchos interpretaron esto como una garantía contra las pérdidas del mercado. Sin embargo, a pesar del continuo optimismo, el mercado cayó a la baja sin parar. El volumen de negociación alcanzó nuevos máximos justo después de la caída. Y luego, lentamente, la negación se convirtió en ira, luego en depresión y luego en una aceptación gradual de la nueva realidad. La burbuja del mercado de valores de Taiwán finalmente había terminado. Después de que el mercado de valores comenzara su inevitable descenso, los inversores y los partidos de oposición culparon al gobierno por ese desastroso resultado. En una serie de protestas en 1990, los inversores le rogaron al gobierno que interviniera y salvara el mercado. Un alto funcionario de la SEC sufrió múltiples puñaladas a manos de un asesino desconocido. Más tarde, una sede corporativa de una empresa cotizada fue incendiada. La demanda de artículos de lujo comenzó a declinar, el mercado inmobiliario se tambaleaba y los negocios en restaurantes caros y clubes nocturnos caían. Las casas de bolsa volvieron a estar repentinamente vacías. Para el 89, Taiwán tenía hasta 180 compañías clandestinas de inversión financiera.
Después de que estalló la burbuja, se descubrió que habían estafado a 1,2 millones de inversores por casi 200.000 millones de dólares taiwaneses. Tras los cambios legislativos a finales de ese año, comenzaron las medidas contra las sociedades de inversión financiera y continuaron a lo largo de los 90. Esta represión incluyó al ya comentado Hong Yuan Changsheng, que no se libró para nada. Mientras el pánico se apoderaba del mercado, Hong Yuan no pudo cumplir con los reembolsos y la empresa finalmente quebró. 160.000 inversores perdieron su dinero. El propio Shen finalmente fue sentenciado a 7 años de prisión y multado por 3 millones de dólares taiwaneses. Los pacientes psiquiátricos confinados en el Sanatorio Municipal de Taipei aumentaron un 75%. El presidente de una casa de bolsa famosa en ese momento se ahorcó con el cordón de una cortina en su dormitorio. El autor Steven Champion cuenta cómo su conductor, el señor Lu, había heredado la riqueza de las tierras de cultivo que luego recirculaba en el mercado de valores. A finales de la década de los 80, el señor Lu ganó tanto dinero que renunció a su trabajo como conductor para concentrarse en el trading diario. En 1990, después de que el mercado comenzara a tambalearse, Lu duplicó sus apuestas con préstamos de margen clandestinos. Una vez que el mercado siguió cayendo, no pudo cumplir con sus llamadas de margen y fue eliminado en cuestión de horas. Sintiendo pena por su antiguo empleado, Steven lo volvió a contratar con el salario completo, al menos permitiéndole hacer una nueva vida por sí mismo. Evergreen Marine informó que muchos marineros regresaron a sus trabajos después de infelices interludios en el mercado de valores. Un capitán regresó al puente después de agotar todos los ahorros de su vida. La escasez de mano de obra de finales de la década de 1980 había desaparecido. Los puestos de trabajo vacantes ahora se llenaban sin previo aviso. La creciente y comentada demanda de automóviles de lujo en Taiwán se detuvo en seco, con Mercedes-Benz registrando una caída de ventas del 70% en el 90, en comparación con el año anterior. Más de 80.000 automóviles importados se amontonaron en los muelles de Keelung. Y finalmente comentar que los especuladores inmobiliarios redujeron los precios en un 40% o más en los pisos de lujo que habían comprado unos meses antes, ya que estos especuladores recaudaron efectivo para cumplir con sus llamadas de margen, es decir, con sus deudas por estar apalancados en el mercado. Espero que os haya parecido interesante y entretenida esta historia de la burbuja de Taiwán. Obviamente no es una bonita historia ni acaba de manera positiva, pero nos puede ayudar a entender por qué suceden estas burbujas y de hecho, como hay muchas más, he creado una lista de reproducción con todas las que he comentado, incluidas las crisis del año 2000 y del 2008. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros y participar en el sorteo de libros del mes de julio. Un abrazo y un gran saludo para todos.